aquí hoy. Encantada de volver. Sí, bueno, de volver de aquella manera, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Manuel, para quienes no me conozcáis, soy el asesor de educación infantil y maestro de la etapa. Y muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestra asistencia y vuestro compromiso, ¿no? Que quizá la preocupación que os trae aquí hoy es quizá también la misma que la nuestra, ¿no? El compartir una tarde relacionada con las pantallas y la etapa de educación infantil. Vamos a dar comienzo a esta tarde del CEP, que la hemos titulado De 0 a 3, nada de pantallas, donde contamos con Ana Ramis, que es la autora del libro con el mismo título. Antes de empezar directamente con la presentación del libro y con Ana, sí que nos gustaría dedicar unos minutos, unos segundos, a explicar un poquitín qué es esto de las tardes del CEP, que es un formato un poco distinto a lo habitual que hacemos siempre en el CEP de formaciones, de seminarios y demás. Como sabéis, porque lo veníamos desarrollando ya durante los 2 últimos cursos, es una agenda cultural abierta a toda la comunidad educativa. Familias, que hoy hay mucha buena parte de ellas están aquí con nosotros. Y hasta ahora hemos celebrado pues exposiciones fotográficas, conciertos, cuentacuentos, conferencias, presentaciones de libros de muy variados estilos. Tradicionalmente, estas tardes del CEP las hacíamos en la biblioteca aquí del CEP de Santander, pero las circunstancias actuales nos impiden organizar un acto de estas características de forma presencial, como es lógico. Aun sabiendo que es lo deseable, que el online no sustituye de ninguna manera el encuentro, ni la relación, ni ese ambiente que se genera, no queremos prescindir de la celebración de estas tardes, pues porque ponen de relieve uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto pedagógico en el CEP, que es la apertura a la comunidad y el aprendizaje entre iguales y la relación. Dicho esto, ¿no? Y enmarcando esta jornada de 0 a 3, nada de pantallas dentro de las tardes del CEP, vamos a presentar a Ana, quien comparte hoy con nosotros la tarde. Como os decía, Ana se define a sí misma como una enamorada de las relaciones humanas, y quizá eso también dice mucho, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy. Es madre, maestra y pedagoga. Su vida profesional ha estado ligada a la formación inicial del profesorado, pero también a la formación permanente. Y también ha desarrollado paralelamente muchas labores de asesoramiento a escuelas, AMPAs, AFAS, ya sabéis que en función de donde nos encontremos les llamamos de un modo u otro. Y también ha desarrollado diferentes programas que trabajan la relación entre las familias y las escuelas. Actualmente, aparte de sus libros, el que hoy presentamos y el de Familias y Maestros, Entendernos para Educar, también le podemos leer en muchas revistas de divulgación educativa o en periódicos de prensa nacional, como por ejemplo recientemente en El País te leíamos. Muchos de nosotros, y hacíamos antes mención a ello, la conocimos o la conocemos gracias a su participación en la mesa redonda que hicimos en enero sobre las TIC en educación infantil, porque en esta mesa lo que intentábamos era poner de relieve la situación que nos encontramos actualmente, dando más peso al valor educativo y a los niños y a las niñas que a la tecnología, porque muchas veces en la escuela parece que se han invertido, ¿no? Y que todos vivimos al son de la tecnología. Creíamos que más que nunca hoy es muy importante reflexionar sobre qué ofrecemos desde la escuela y por qué, ¿no?, con los niños y las niñas. Como venimos hablando a lo largo de la tarde, a lo largo de esta presentación, hoy nos acompaña para presentarnos su última obra, a la que ya hicimos alusión en ese enero, pero por aquel momento solo estaba en catalán disponible, ahora ya podemos disfrutar de ella en castellano, publicada por Octaedro, que nos cuestiona, ¿no?, y nos pregunta, ¿de 0 a 3, nada de pantallas? Muchas gracias, Ana, por acompañarnos hoy aquí y por mostrarnos horizontes hacia los que caminar. Bueno, una vez presentada Ana, ¿no?, y contextualizada un poco la tarde, sí que nos gustaría hablar de cómo vamos a estructurarlo hoy, ¿no?, para que tengamos todos un poquitín un marco claro de actuación, de participación y demás. Cuando hablábamos estos días con Ana para preparar la presentación de hoy, bueno, aparte de todas las facilidades que pone siempre, que es maravilla hablar con ella, siempre lo hace todo como muy sencillo, y hay que decirlo también, coincidíamos también que nos gustaría que esta tarde fuese una tarde más de conversación, de coloquio, de preguntas, y que no os vayáis para casa con dudas o con cuestiones que os hubiera gustado preguntar.
como os decíamos, que fuese así una tarde fresca, ¿no? Pues estos problemas que surgen, no hay ningún problema, pero de diálogo y de intercambio, porque al final lo que puede compartir con nosotros lo tiene escrito en el libro y lo tiene muy bien escrito en el libro, ¿no? De hecho, también esta es otra de las cosas que hablábamos, que yo le decía que no me gustaría hacer spoiler, pero cuando yo iba leyendo el libro iba subrayando y decía, Ana, ¡ay, qué interesante esto! ¡Ay, esta idea qué bonita! Pero claro, bueno, tampoco se No trataba las un poquitín contaremos de... todas. eh, no nos daría tiempo tampoco, ¿no? Eh, entonces, siguiendo la estructura, vamos a hablar, digamos, como de tres momentos del libro. En un primer lugar, vamos a intentar dar respuesta a las preguntas que en la inscripción habéis realizado, que las hemos organizado de una forma para poder tener estar todas aglutinadas. Luego hablaremos de la presentación del libro, de la estructura que tiene, porque es una estructura que ya es muy sugerente, ¿no? Basada en los derechos y en las necesidades de los niños y las niñas. Y por último, abriremos ya la participación y ahí ya sí podéis pedir la mano, abrir las cámaras para entrar en este coloquio del que estamos hablando. Entonces, si os parece, empezamos ya con las preguntas. Bueno, antes de nada, a mí también se lo decía Ana, que a mí si me pidiesen resumir el libro y también para que nos sirva como de ejemplo de contexto, para mí es una guía fundamental para quienes nos dedicamos a trabajar con la infancia, ya desde la profesión o familias, ¿no? Que tenemos niños y niñas. Yo, si me permites, Ana, es como una guía de educadores en apuros. Cierto es que pone el foco en un tema de radiante actualidad, que son las pantallas. Pero también es cierto que el hilo discursivo que tiene es de una crianza amable, respetuosa, centrada en el interés superior del niño y de la niña. Además, lo hace desde un tono muy positivo, horizontal, constructivo. O sea, que hace de la lectura un placer que en ningún caso te hace sentir juzgado o criticado y que te da propuestas y alternativas para superar las pequeñas dificultades que en la crianza y en la educación nos estamos encontrando. Pero si te preguntamos a ti, Ana, ¿cómo resumirías así en plan titular del libro? ¿Y cuál fue la motivación que te llevó a escribir esta obra? Pues perfecto. Contesto y entramos en tema. Y quiero decir que también ha sido muy fácil quedar con vosotros porque la verdad es que, Manu, nos hemos entendido perfectamente. ¿Cómo se me ocurrió o cómo resumiría yo el libro? Pues el libro es un alegato a favor de los derechos de los niños, teniendo en cuenta que estos niños están con nosotros, con las familias y con los maestros, y que, y que lo hacemos también como podemos, pero que estamos inmersos en una realidad muy apantallada o muy digitalizada. Y yo creo que todos tenemos conciencia de que esta realidad nos constriñe también a nosotros y que puede, yo creo que casi todo el mundo tiene un rum rum de que esto de alguna manera puede dañar a nuestros críos pequeños. Pero como no sabemos muy bien cómo gestionarlo y solo nos faltaba el libro, yo lo envié a la editorial en catalán en diciembre del 2019, todavía la pandemia no sabíamos lo que era. Y lo estábamos traduciendo y editando en castellano en plena pandemia. Y entonces el cambio nos ha cogido sumergidos en esta realidad tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me llevó a escribir la obra? Pues un poco esta realidad que yo tengo, que la vivo como una ventaja enorme, de que trabajo con un pie en el territorio de las familias, asesorando y siguiendo a papás y mamás en AFAS o en AMPAS, y otro pie lo tengo asesorando, siguiendo y formando maestros y profesores. Entonces, me llegaban de los dos ámbitos estos inputs que me hacían cuestionar seriamente qué está pasando con la educación infantil, con la pequeña infancia, porque de parte de las familias se estaban naturalizando la presencia de pantallas porque es tan fácil. Es que me lo decían las mamás. Yo, claro, crié a mis hijos en una época que ni nosotros teníamos móvil. El móvil entró después de mi hija mayor en la familia, o sea que lo tuve muy fácil desde el punto de vista pantallas. Pero las mamás me decían, es que es tan fácil, es que es tan automático, es que va tan bien. Y por otra parte, las maestras y los maestros de educación infantil, desde 0,3 hasta 3,6, me decían, pero qué cambios estamos viendo en los críos a nivel de lenguaje, a nivel de motricidad, a nivel de contención emocional, a nivel de capacidad para resolver un juego espontáneo. Claro, yo con un pie en cada lado dije, Ana,
porque yo soy muy impulsiva. Tengo que hacer algo. Y quienes me apoyaron para hacer este algo, precisamente fueron mis hijos, hoy adultos, y me animaron. Sí, mamá. Sí, sí. Y fueron ellos los que me pusieron muy fácil lanzar el primer vídeo que creamos de 03 nada de pantallas en catalán y subtitulado en castellano porque ya lo pedían a la semana, 15 días. Y ahí salió el vídeo, luego el libro, luego todas las infografías, todo. Gracias, Ana. Es interesante esto que dices de cómo al inicio de tu respuesta nos decías que también el giro, ¿no? La excusa, ¿no? Para tratar el libro es estos derechos de infancia, estas necesidades, ¿no? O sea, como en ese eje, cómo muchas veces las pantallas interfieren, ¿no? En la satisfacción de esas necesidades y en el cumplimiento de sus derechos. Luego, otra cosa que has apuntado muy importante y que ahora vamos a retomarla es tu visión profesional, que estás a caballo haciendo formación de asesoramiento a familias y a centros educativos y a profesionales de educación. Y precisamente esa es la estructura que vamos a seguir para dar respuesta a las preguntas que nos han planteado las compañeras y las personas que asisten hoy a la jornada. Digamos que están como en tres bloques. Por un lado, aquellas que hacen referencia al mundo escuela. Por otro lado, las que hacen referencia a la crianza en la familia. Y por otro lado, las que ponen en relación ambos contextos. Si te parece, empezamos por la escuela Perfecto. y leo textualmente, ¿vale? Lo que nos pregunta una compañera. Nos dice que parece existir una creencia que sostiene que a través de las pantallas los niños y niñas aprenden mucho más. Por ejemplo, un segundo idioma. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay evidencias científicas que avalan este aprendizaje? ¿Qué opinas de justificar el uso de pantallas con fines de aprendizaje en educación infantil? Uh-huh. Bueno, empecemos por el cole, pues. Sabemos que las pantallas atraen y motivan. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas cuando llegan al mundo son muy sensibles y quedan captivados por las diferencias de luz, las diferencias de color, las diferencias de intensidad del sonido, la música, los cambios rápidos. Esto les atrae muchísimo. De hecho, una mamá que da el pecho a su bebé delante de la tele y comprueba que en cuanto el niño está saciado, enseguida gira la mirada hacia estos destellos de luz que aparecen de la tele. Entonces, asociamos a que esto que motiva y atrae, si le pasamos contenido educativo, pues ya tenemos bueno, la resolución de todos los problemas de los docentes, algo que atrae y encima puede pasar, puede transmitir contenido educativo. Esto puede ser así para los mayores, es decir, yo tengo a un crío de 10, de 11, de 12 años que encuentra atractivo todo lo que pasa a través de pantallas y puedo vehicular el aprendizaje a través de pantallas. Claro, aquí lo que cuenta es la intención educativa del docente. Yo puedo vehicular cultura con mayúscula, puedo vehicular interrogantes inteligentes, puedo vehicular proyectos no banales, no tontitos, no infantiles en el sentido de tratar de más pequeñitos a los críos, o puedo vehicular lo que hacían la cartilla Palau, que era aquellas cartillas que pasaba mi abuela cuando iba al colegio, que era la M con la A más y sumas y restas y multiplicaciones, con el único atractivo de que tienen que, bueno, puedo desplazar el dedo de acá para allá y deslizando el dedo por la pantalla, pues casi es como más divertido. Es decir, la intención educativa es lo que cambia el enfoque del uso de pantallas. Siempre estoy hablando de niños mayores de 6 años. Yo puedo utilizar pantallas en clase para que mis alumnos sean creadores de contenidos, sean críticos con contenidos, sean consumidores de contenidos o sean tragadores de contenidos. Y fíjate que he dado un gradiente de cosas muy distintas. ¿Qué pasa antes? Pues que no está demostrado que el uso de la pantalla ayude a aprender nada de lo que es vital e importante hasta los 6 años, que es aprender el lenguaje, que se aprende con interacción con otros humanos. Y me diréis, ¿y la lengua extranjera? Pues lo que se puede aprender hasta los 6 años de lengua extranjera se aprende muy bien
si en casa tienes una persona que habla una lengua distinta. Papá y mamá hablan castellano y inglés, pues aprendo inglés. O la nani que me cuida, si es este el contexto, pues tengo una nani que habla inglés. Pero si no, por poner la tablet con yellow, red, blue, esto no es aprender inglés. Entonces, nada de lo importante que tiene que aprenderse hasta los 6 años pasa por una pantalla. Porque la pantalla exige quietud y exige la mayoría de usos de pantallas. En la jornada que hicimos en enero vimos que hay otros usos inteligentes de pantallas también hasta los 4, 5, 6 años. Son pasivos, son como consumidores pasivos los niños. Y un niño y pasivo debería ser un oxímoron, no va. Entonces, ¿se pueden utilizar las pantallas como canal de aprendizaje? Sí, para niños mayores y tratándoles en este gradiente, desde muy tontitos que se tragan lo que sea, hasta generadores de contenidos. Y antes no hace falta. Esta es la respuesta. Gracias. No lo puedes decir más claro, ¿no? Yo creo que el mensaje queda claro. Es muy interesante el oxímoron que decías, ¿no? Un niño pasivo no se puede conjugar, ¿no? Y quizá, aunque ahora estemos hablando de pantallas, esta reflexión de la pasividad de los niños y las niñas en la escuela, que se tragan lo que les demos, debemos hacerla también con con otros muchos ejemplos, no solo con las pantallas. Pero las pantallas todavía ayudan o generalizan esa pasividad de los niños y las niñas. Claro, es que fíjate, en infantil la gran innovación, el gran impulso de educación infantil fue poner el niño en el centro. Entonces, si tú te crees de verdad que el niño o las niñas, con su personalidad, sus necesidades, sus motivaciones, están en el centro, Pues ahora, las pantallas no deberían estar ahí. claro, y eso ahora no. Vale. Y eso ahora no funciona así, Puri, porque ahora tú vas Ahora y te van vamos a una llamando de conversación que no deberíamos estar viendo. Sí, ya está arreglado. Vale. Sí, bueno, pues avanzo, ¿vale? Porque si no nos enredamos, Sí, porque si yo no también nos soy vayamos. muy de enredarme, discúlpame, disculpadme, compis. Continuando con los efectos de las pantallas, otra pregunta que nos hacen y que ha salido en ambos bloques, en el de la familia y en el de la escuela. ¿Conoces o tienes datos sobre correlación entre uso de pantallas en la edad infantil y el desarrollo de diferentes trastornos, TDAH, ansiedad, hiperactividad, bueno, este tipo de cosas? Mira, hay algunos estudios, pero que correlacionen ansiedad o TDAH, estudios fiables no. En el 2020 apareció un estudio en una revista norteamericana que asociaba el TDAH con excesivo consumo de pantalla, pero fue muy criticado y en la misma revista aparecieron muchas críticas porque se hizo con una población muy pequeña. Creo que se observó solo a 30 o 40 niños. Entonces, es difícil correlacionar lo que unos datos que has obtenido científicamente con 30 o 40 niños y pasarlos a la población general. Lo que sí hay es estudios que ya correlacionan, pero con datos de muchos niños, entre 2.000 y 3.000 niños, que además son estudios longitudinales. Uno de los que parto yo en el libro es un estudio publicado en Canadá en 2019, que estuvo observando durante 4 años niños y niñas desde los 0 o 1 año hasta los 5 años, que es la edad en que entran en el colegio en Canadá. Entonces, lo que sí correlaciona este estudio es la cantidad de horas de pantalla que ven los niños y los déficits o hándicaps que observaron en pruebas de admisión escolar. Entonces, prueba de admisión escolar en 5 años es capacidad que tiene el niño para expresar una necesidad oralmente de forma que se le entienda, o sea, no estamos haciendo pruebas de nivel, capacidad motriz prensil para coger un objeto de una forma más o menos adecuada, capacidad de motricidad corporal, cosas muy generales que le predisponen a un buen aprendizaje cuando empieza la escolaridad obligatoria. Entonces sí que hay correlación entre mayor número de horas de exposición a pantallas y menos capacidades que dan salida potente a la escolaridad. Esto es un estudio que avala esta correlación negativa. Y ahora, en marzo del 2021, ha aparecido en una revista también científica norteamericana, que lo acabo de publicar en mi Instagram, un estudio que correlaciona también con una población bastante extensa el usar las pantallas para calmar, para tranquilizar a los niños cuando hacen rabietas o cuando se tienen que ir a dormir, y correlacionan las familias en que este uso es mayor con
dificultades emocionales para que el niño se gestione a sí mismo. Y sí que hay una correlación negativa. Cuanto más utilizan los papás y las mamás la tablet, el móvil para tranquilizar al crío, menos gestión emocional sabe hacer el crío por sí mismo. Esto sí que es científico. Gracias, gracias. O sea que la conclusión parece obvia, ¿no? O sea, si nos decías al comienzo que de los aprendizajes vitales las pantallas no ayudan en nada y que si las usamos parece ser que hay una correlación negativa, nos está diciendo un poquitín sobre el uso que tenemos que hacer de las pantallas en la escuela, ¿no? De hecho, la tercera pregunta se preguntaba la compañera que nos la hacía y dice, ¿pero por qué centras el discurso en el 0,3? ¿Valdría para toda la etapa? ¿Hasta qué edad recomendarías un uso restringido, ¿no?, de las pantallas? Has apuntado un poquitín antes algo sobre ello, pero no sé si nos quieres apuntar, señalar alguna cosilla más. Sí, o sea, de 0,3 yo creo que en los centros educativos no debe haber pantallas al alcance ni en la vista de los niños. Creo que fue en enero que Vicenç Arnaiz nos explicaba que en Menorca han regulado también la presencia de pantallas por parte de las docentes en 0,3, es decir, que no vea, los críos no vean a la educadora con un móvil en la mano. Y si tienes que documentar la vida de los niños, esto se lo dices. Vamos a sacar unas fotos para que las enseñaremos a los papás, a los abuelitos de lo que estamos haciendo o de lo que está resultando de este trabajo que hacemos ahora todos aquí. Pero no te ven con el móvil en la mano y esto es importante también tenerlo en cuenta. Y luego de 3 a 6, ¿qué? Porque hay una presión social que va ganando terreno para que pongamos, yo qué sé, pantallas interactivas, para que tengamos las tablets, para lo que sea. Entonces, yo diría, el uso debería ser restringidísimo y muy justificado. Es decir, muy justificado por el proyecto educativo, que si tenemos un proyecto con aprendizaje por proyectos, con aprendizaje, que tenemos rincones en clase y tal, pues si esto justifica utilizar en un momento la tablet o irnos donde hay una pantalla para investigar, para saber algo más o para crear algún contenido que queremos transmitir a unos amigos que tenemos en un cole en la ciudad de aquí al lado, pues entonces podemos utilizar estas pantallas, pero de una forma creativa, inteligente, que no entiende al alumno como un consumidor tragador contenidos, que esto es lo que le aniquila como aprendiz. Muy bien, gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro, porque además siempre haces ese matiz, ¿no?, de ese alumno como protagonista, como creador de contenido, no solo como pasivo y demás. Muchas veces en la escuela, cuando tú decías este auge, sobre todo más en segundo ciclo de infantil y luego conforme subimos, de meter pantallas en el aula y cuanto más grande mejor, muchas veces en la escuela, los maestros infantiles que siempre tenemos ese, no sé cómo decir, ese complejo de inferioridad, no sé de dónde nos viene, pero sí que creo, no, no, yo también quiero pantalla, como por tener una pantalla es mejor el aula que por no tenerla, ¿no? Y cómo hay que a veces cambiar el chip es, no, 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 no quiero pantalla, ¿no? Como que es lo saludable en este Tampoco hay sentido. que ser como talibán, ¿no? Porque han salido estos artículos que decían, no, pues, oye, fíjate, los super gurús de la informática en Silicon Valley son los que llevan precisamente sus hijos a las escuelas Waldorf, donde no hay una pantalla ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria, ¿no? Bueno, yo no digo que no las haya, es decir, una pantalla es como cualquier objeto, se puede tener un buen uso o un uso muy atontador, ¿no? Entonces, ¿puede haber pantallas en la escuela? Sí, pero ¿para qué las quieres? Primero dime para qué. Claro, claro. Ese es el para qué, ¿no? El para qué de la escuela, tienes toda la razón. Si te parece, por seguir adelantando, nos metemos en el bloque de familia, que también tenemos preguntas de familias. Y hay una que la quiero leer textualmente porque además es de una abuela y creo que es algo que es muy bonito, ¿no? Que esta diversidad de relaciones. Dice, hay una pregunta de una abuela, como decía, que nos hace la siguiente reflexión. Dice, mi nieta tiene 2 años y medio y vive en la medida de lo posible apartada de las pantallas, televisión, móvil, tablets, porque su madre hace un gran esfuerzo para que así sea. Pero en realidad parece que se produce el efecto contrario, porque siempre está buscando la manera de coger un móvil o ver algo en la tablet. Hacer que habla con un móvil es uno de sus juegos favoritos. Y ahora la pregunta es, ¿esta abuela está definiendo lo que sería una nativa digital? ¿Qué piensas de este rol? ¿Qué diríamos a esta abuela? Sí, le diríamos a esta abuela que genial la observación y que los niños, fíjate, las abuelas a veces son las que más bien saben observar con una mirada más crítica las situaciones de los críos, porque no están tan pilladas emocionalmente como las mamás y los papás que están implicadísimos, ¿no?
Entonces, los críos no son nativos digitales porque nazcan con un cerebro distinto que les predisponga a saber hacer cosas ya solo por el hecho de estar en este mundo. Lo que sí podríamos entender como nativos digitales es que nacen en un mundo súper digitalizado. Entonces, aunque tú a la criatura no la dejes ver la tele o no le pases tu móvil o una tablet para que se tranquilice o para que se entretenga mientras come o para estas cosas que no deben hacerse, que luego hablamos, los críos nos ven consumiendo pantalla. Entonces, yo siempre les digo a las mamás y a los papás, si lo primero que existe en el mundo de nuestro hijo es una imagen que es la ecografía, que ya escampamos en los grupos de WhatsApp de amistades, familiares y conocidos, mira, ya tiene casi la carita de su abuela y ya esta ya es la foto de antes de llegar. Y algunos papás ven la cara de sus hijos a través de la pantalla con la que graban el parto, pues estos críos nacen sabiendo que los papás miramos pantallas y las mamás miramos pantallas. Si tuviéramos en la mano un objeto que nos hiciera sonreír tanto, que nos atrayera tanto, que lo fuéramos a coger constantemente, que produjera sonidos y que se llamara cebolla o rábano, los niños querrían una cebolla o un rábano, lo que fuera. Pero como ven que a nosotros nos atrae este objeto, a ellos también. Esto por una parte. Y por otra, este objeto que nos atrae y que nos pilla la atención muchísimos minutos al día, nos quita minutos de mirar a nuestro hijo o nuestra hija. Por tanto, cuando un crío nace, sabe ya que debe competir con una pantalla para ganar la atención de mamá y papá. Entonces, ¿por qué los críos imitan? Porque es una manera de hacerse con la realidad, trabajar a nivel de juego. Oiga, que se pone el móvil. Antes jugábamos que marcábamos en el teclado del teléfono fijo, que es lo único que teníamos. Ahora yo he visto coles que ponen en el rincón de jugar en la casita un teléfono de estos de marcar con botones y los niños dicen, ¿es una calculadora? Porque no entienden que esto sea un teléfono. Entonces, juegan para hacerse con la realidad y entenderla y manejársela interiormente. Entonces, esta niña es una nativa digital, esta niña tiene un contexto donde hay pantallas y quiere eso que los adultos nos atrae tanto, nos divierte tanto, nos tiene agarrados tantos minutos. Entonces, esta es una lección de abuela. Si queremos que nuestros hijos sean menos apantallados, nosotros tenemos que dejar nuestras pantallas fuera del alcance de las horas, al menos las que están despiertos, nuestros hijos, tanto como podamos. Es decir, dejar el móvil en el recibidor, silenciado, y si hace falta, pues de una vez cada hora pasamos a ver qué hay de nuevo en el móvil. Y yo cada vez me atrevo a sugerir más directamente sacar la pantalla del televisor, del comedor o la sala. Y si queremos ver la tele, que es lo que hacemos ahora que casi nunca miramos televisión, miramos series o nos conectamos cuando queremos, pues en la habitación de los papás. Gracias por los Ahí va. consejos, Ana. Sí, no, pero eso es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que muchas veces nos haces propuestas justificadas, ¿no? Para hacer cambios, porque si queremos que las cosas cambien, tendremos que cambiar también las prácticas que las acompañan. Correcto. Otra familia nos hace muchas preguntas, pero todas en la misma línea, ¿no? Es una familia que dice que no ha tenido ningún contenido su niña no ha visto nada de pantallas en 2 años de vida que tiene, pero que el año que viene empezará el cole de 3 y prevén que va a haber pantallas, ¿no? Entonces, que si les puedes dar alguna recomendación, o no lo sé, sobre esta primera aproximación al consumo de una pantalla. En qué momento del día, si acompañado o no, algún contenido específico que sea mejor o menos malo, a qué edad, si hay alguna buena práctica en relación a esto, ese tipo de preguntas nos hacen. Vale, orientaciones para familias. Primeros consumos de pantalla. Vamos a distinguir 3 consumos de pantalla que hacemos los adultos. Una, consumimos pantallas para trabajar, y más ahora con el teletrabajo. Entonces, nuestros hijos deben ver que nosotros nos cerramos, nos ponemos serios, nos ponemos no en un sillón tirado, sino en una silla de trabajar y tal, y nosotros les podemos indicar, oye, ahora mamá, papá está trabajando.
Tú tienes que estar pues con la abuela, con la canguro, con esto que te he dejado aquí, en 10 minutos puede volver a estar. O sea, que vean que es un uso que es trabajar y que los hermanitos mayores, si tienen que estar confinados por lo que sea, trabajan porque se conectan con el cole. Y esto es serio. Tienen que estar en un sitio donde puedan concentrarse en una postura adecuada. Esto es un consumo de pantallas. 2. Consumimos pantallas para comunicarnos, porque más ahora pues vamos a hablar con los abuelitos, que no los podemos ir a ver estos días, vamos a hablar con los primos, hacemos un chat en directo con el móvil con unos amigos y les saludamos y nos reímos y nos lo pasamos bien. Esto, aquí puedes incluir a los niños. Primeros usos de las pantallas, que seguramente ya lo hacéis, pues saludar a los abuelos, ver a los primos, conectarnos con unos amigos o reírnos con no sé quién que ha hecho algo divertidísimo y nos lo ha enviado. Para conectar. Y 3, para divertirnos, para ocio. Entonces los niños verán, porque ya nos están viendo, que nosotros pues vemos memes que nos mandan por WhatsApp, nos ponemos, yo qué sé, pequeños contenidos estos que pueden consumirse en un momento del YouTube, porque me he suscrito a no sé qué canal que me río un montón con lo que hace ese youtuber o yo qué sé. Y aquí sí que podemos empezar a incluirles en contenidos para ellos. Y yo siempre digo, si lo primero que le damos de alimentación a un niño después de tomar el pecho o la leche maternizada son alimentos de altísima calidad, los primeros alimentos culturales de distracción y ocio tienen que ser también de altísima calidad. Entonces, vamos a seleccionar de lo que hay, y no os creáis todo lo que es Netflix infantil, Disney Channel y demás, es que tienen como adjetivos que califican de baby no sé qué o tal, que esto es calidad. Vamos a mirarlo críticamente y el paradigma del no calidad para infantil es el Baby Shark. Es el paradigma de la canción estúpida que no dice nada, que tiene unas imágenes tremendas y en cambio el otro día me sugirieron una familia, una serie de animación francesa, minúscula, pequeño, minúsculo, que se encuentra en YouTube y que es una monada. Capítulos de 3 minutos, 4 minutos, una monada. Entonces, yo quiero empezar a los 3 años, a los 4 años, a que mi hijo se introduzca en el consumo cultural y de ocio de algún producto. Voy a buscar productos de calidad. Entonces, ¿cuándo? Siempre que sea un momento que no se sume ni a la hora de comer, ni a la hora de ir a dormir, ni para calmar. Jamás en estos momentos, porque esto requiere un aprendizaje con mucha atención y la pantalla nos distrae. Y siempre acompañados. Nunca dejar un aparato conectado a internet con un niño solo, porque detrás de un vídeo de minúscul aparece, vete a saber lo que es. Bien, nos quedamos con la sugerencia. Y esos 3 no es. No, exacto. Esos 3 no es también son interesantes porque aunque estemos hablando del ámbito de la familia, también en la escuela hay momentos también de descanso, hay momentos también de comida y hay momentos en los que quizá tenemos que replantearnos qué uso hacemos de la pantalla. Así que muchas gracias. Luego, el último bloque, estamos yendo como muy bien de tiempo, el último bloque, las últimas preguntas que nos hacían, que las voy a englobar todas en una, es esta relación familia y escuela, ¿no? O sea, hasta ahora hemos visto en la escuela qué impacto tienen las pantallas y qué uso, que también hay que tener en cuenta que a veces, en función de los proyectos educativos, tendrá mayor, menor peso y bueno, ya habrá que hacer un análisis u otro. En las familias también las crianzas también pueden ser muy, muy distintas, pero claro, ahora metemos una tercera variable, es cómo poner en relación esos dos mundos, porque cuando hablan el mismo idioma, todo va a ir bien, pero cuando hay idiomas que discrepen, pues va a ser más difícil, ¿no? Hay muchas familias que se quejan, más familias que, bueno, según lo que nos han planteado en la inscripción, que se quejan del abuso de las pantallas en la escuela infantil pese a los esfuerzos y en varias ocasiones aparece lo difícil que es no caer, ¿no?, en la tentación de las pantallas en las familias. Y entonces las familias nos preguntan cómo se pueden gestionar para que escuela y familia se encuentren en armonía y el consumo audiovisual y de pantalla sea lo más saludable posible en ambos contextos. Puede ser la familia que se lo reclama a la escuela o la escuela que a la familia le hace recomendaciones de, no sé si nos puedes aportar algo de luz. Mira, este es uno de mis temas favoritos, porque profesionalmente hace unos cuantos años que me dedico al diálogo real entre familia y escuela.
Entonces, a veces el diálogo entre familias y escuela se queda en unos marcos muy, muy predefinidos, muy configurados, muy de siempre se ha hecho así. Entonces, en las reuniones de inicio de cursos tiene que hablar de, yo qué sé, de cómo le ponemos la etiqueta a la bata o al babero y cómo tiene que venir marcado el no sé qué, y cómo los desayunos tienen que venir en un recipiente de plástico y no en no sé qué, yo qué sé. Entonces, hablamos de cosas que se podrían pasar en una carta o en una infografía y nos dejamos de hablar de estos temas que son donde tenemos que llegar a acuerdos. Y tanto si en la casa es donde se ha hecho una reducción consciente de pantallas, como si se ha hecho en el cole, como si en el cole vamos a empezar esta reflexión y vamos a pedirle consejo a las familias, o si en el cole hemos empezado esta reflexión y vamos a prestarles ayuda a las familias que quieran. Lo chulo sería que en las reuniones de inicio de curso, que a través de conferencias, que en las entrevistas tutor-familia apareciera este tema. Y este tema fuera un tema que nos horizontalizara. Es decir, nadie somos expertos porque la realidad nos está revolviendo a nosotros adultos. No somos expertos porque nos depasa esta realidad. ¿Qué podemos hacer? Horizontalizar el tema. Y horizontalizar quiere decir que ni los maestros sabemos más ni las familias son ignorantes. No. Vamos a hablarnos y a intercambiarnos conocimientos, experiencias y a ver quién recoge más buenos frutos, porque nuestro objetivo común son los hijos, los alumnos. Entonces, yo veo ahora un momento muy bueno para que sobre el tema pantallas haya un diálogo muy real y con esta conciencia de que vamos a coger los derechos de los niños y nos los vamos a mirar otra vez desde el punto de vista de consumo de pantallas y a ver si en el cole le vamos a dar cancha a cualquier cosa. A ver si en casa, que yo a mi hijo le quiero lo más de este mundo y quiero lo mejor para ella o para él, le voy a poner a crítica con todo esto que lleva apodo de infantil o baby no sé qué, y le voy a ir colando. Entonces, qué bueno que en este momento, entre los coles y los papás y las mamás, pueda existir este diálogo horizontal y de traspasarnos información y contrastarnos. ¿Qué tiene de ventaja el cole? Que si el equipo educativo de la etapa de infantil va unido, aquí ya presupongo que somos un equipo y que vamos a ir todos sobre la misma línea, las opciones que se toman en el centro se organizan y todos los niños, 25, 30, 50, 75, reciben o no reciben lo mismo. Y en cambio en cada una de las casas es cada familia que tiene que llegar a sus acuerdos. Y a veces, y vamos a reconocerlo aquí, las familias no lo tienen nada fácil. Es decir, familias donde los dos, papá y mamá, trabajan, o solo donde existe mamá o solo papá, y tiene que trabajar y hacerse cargo de los hijos, la realidad es muy compleja. Y yo soy la primera que entiendo que se utilicen pantallas como canguro digital. Sí, porque además, si en la escuela, que en principio somos profesionales de la educación, nos formamos y mantenemos esta formación, nos los tenemos que estar replanteando constantemente y nos cuesta, ¿no? Hacer estos pequeños cambios. La familia que de repente ¿no? Va desde otra línea, siempre queremos pensar esto de que lo hacen lo mejor que pueden y que quieren. Entonces, desde ahí, desde esa positividad, ¿no? Empezar el cambio. Esto no es una pregunta, pero sí que la quiero traer aquí. En relación de familia de escuela hay una compañera que también nos pone que es un deseo lo que tiene ella, más que una pregunta para ti. Y el deseo que tiene es que este libro se difunda en todos los centros educativos y también apunta en las salas de espera de los profesionales de medicina, enfermería y pediatría. Es decir, que Bravo, un beso para esta compañera que ha planteado esto. Bueno. es que todos tenemos que ir a una, porque si a veces hablamos de esto en las formaciones del CEP, ¿no? Que muchas veces la escuela va por un lado, las familias van por otro lado, el pediatra va por otro lado y al final el niño es global, no es una sola persona. Entonces vamos a intentar cómo compartir estos mensajes para que desde todos estos ámbitos nos lleguen, ¿no? Bueno, Sí, sí, o sea, pediatría yo creo que ya tiene clarísimo que antes de los 2 años, la OMS ya ha dicho que antes de los 2 años, cero absoluto. Es decir, no hay pediatra que lo dude. Pero no se ponen suficientes medios para que
esta influencia grande que puede tener pediatría, o fíjate, estuve trabajando con un ayuntamiento cercano aquí a Barcelona, donde me decían las comadronas son las que tienen más poder en esta ciudad, Sí. porque todavía hay mucha natalidad, porque hay mucha gente inmigrante de otros países, y son las personas que llegan más a las mamás, y las mamás son a quien se creen. Entonces yo dije, pues tenemos que entrar y hablar con estas señoras comadronas que realmente tienen influencia sobre las mamás para que no le den las pantallas a sus hijos, pero no solo no se las des, sino plantearle todas las alternativas que una mamá puede tener a mano antes de echar de móvil, ¿no? Claro. Pues ojalá pediatría, y lo que no tiene que pasar es lo que algunos papás me cuentan, ¿no? Que el mismo pediatra o la misma enfermera de pediatría le dice a la mamá, ponle el móvil al niño que le voy a pinchar la vacuna. No, dale una alternativa, dile que el pinchazo duele un poquito, dile que sople, que al soplar nos relajamos muscularmente y que esto que le va a doler muchísimo menos y que después de esto un beso de mamá o de papá y para casa contentísimos. ¿Esto cuánto he tardado en decirlo? ¿15 segundos? Pues en lugar de sacar el móvil, tú dices esto y estás aprendiendo a gestionar el dolorcito de un pinchazo. Entonces, qué bueno que sería que pediatría, servicios sociales, todos los servicios educativos trabajaran o remaran en esta misma dirección. Mm. Esto que señalas que te pasaba en el ayuntamiento en el que trabajabas cercano a Barcelona, en esta mesa que tuvimos en enero, en el chat muchas compañeras se hacían eco. Cuando hablaba la compañera pediatra en la mesa, decía, qué bueno que desde pediatría se diga lo mismo que decimos desde la escuela, porque muchas veces la escuela no tenemos esa credibilidad que puede tener todavía el campo de la medicina entre las familias, ¿no? Entonces, cómo generar sinergias entre todos estos contextos. Bueno. ¿Nos metemos en la estructura del libro, Ana? Yo Va, creo que ya hemos abierto boca, ya te van saliendo ahí como sugerencias, como propuestas, de esas de las que el libro está plagado, ¿no? De propuestas para hacer estos cambios. Deciros que la estructura del libro, digamos que tiene como 5 bloques, de los cuales 2 son, digamos, la parte más potente, más densa, más más larga extensa, también, sí. más extensa, gracias Ana, que son los derechos que decíamos, ¿no? Y las necesidades de las criaturas. Pero antes de meternos con el tema de las pantallas, a mí sí que me gustaría saber tu opinión, Ana. ¿Crees que quienes nos dedicamos a esto de la educación en la infancia tenemos presentes estas dimensiones de derechos y necesidades o nos seguimos dejando llevar por el peso y la tradición de la institución educativa en la que nos hemos metido, ¿no? ¿Qué te parece? Yo, yo soy muy positiva y muy entusiasta. A lo mejor es que solo me llamáis de sitios o de espacios donde las cosas ya van muy bien, que es verdad, ¿eh? Donde hay gente que tiene interés para formarse, pues gente que está sensible o que ya se plantea interrogantes o que no se traga entero todo lo que la tradición le ha metido, ¿no? La tradición escolar. Entonces, yo creo que hay un buen momento para que nos volvamos a replantear la infancia. No para que todo tenga que ir de arriba para abajo, pero sí de que volvamos a mirarnos la infancia del siglo XXI desde el punto de vista de qué es lo que necesitan en realidad los niños. Y entre el colectivo docente y yo creo que entre bastantes familias está claro que esta prisa que nos metían hace unos años para que la infancia se pasara lo antes posible, ¿no? Que aprendan lo antes mejor, que lo sepan hacer, que se te hagan mayores enseguida, y ahora hay bastantes familias y bastantes centros de infantil que dicen, oye, la infancia requiere tiempo y cada niño el suyo. Entonces, esto ahora nos está como dando tiempo, dando espacio a que reconsideremos qué es lo que los críos necesitan y a qué tiene derecho una criatura para hacerse mayor, para crecer saludablemente. Entonces, ya te digo, lo mejor es que mi experiencia es que solo voy a hablar y asesorar donde hay gente ya crítica y replanteándose cosas, pero de verdad que creo que esta prisa de la estimulación precoz y de cuanto antes mejor y cuanto más les pongamos en la cabeza porque son como esponjas, yo creo que esto hace unos años ha como cogido un ritmo un poco más lento, decir, oye, un respeto, porque no se puede hacer a un niño de 0 a 6 en un año. No se puede forzar ni el andar, ni el control de esfínter, ni el hablar.
Entonces yo en esto soy positiva. Y además, mira, si el libro sirve para hacerse estas reflexiones, pues encantada, todavía más encantada. Nos quedamos con el optimismo. En el libro empiezas hablando por las necesidades. Y una de las primeras y más básicas de las que hablas es la necesidad del niño de ser tenido en cuenta. Y es una idea que sí, que a pesar de tener su propio espacio, se sigue repitiendo y se ve la coherencia, ¿no?, con el resto de las mismas, porque a pesar de las necesidades y los derechos, también son holísticos, son globales, no se puede sacar uno sin cumplir el otro, ¿no? Y tú lo resumes con una palabra, que es mírame, de la cual hablas mucho en el libro y ya has apuntado al inicio de la conversación. ¿Por qué crees que los niños y las niñas repiten una y otra vez ese mírame? ¿Qué nos están diciendo realmente? Pues está el mírame superficial, pero hay un mírame profundo. ¿Y Ujú. cómo crees que interfieren las pantallas en este mírame? Sí, lo hemos empezado a apuntar. El mírame es, déjame ser alguien para ti. Y es que cuando soy alguien para ti y tú eres mi persona significativa, o eres una de las personas con que me he vinculado vitalmente, esto es papá, mamá, la educadora que tengo en la escuelita, este vincularme contigo, el ser alguien contigo y para ti, me da identidad también. Los seres humanos nos construimos uh, necesariamente a través de los demás y de algunos demás muy significativos, que es con aquellos donde vamos a parar cuando nacemos. Entonces, quiero ser alguien para ti, es este mírame. Y cuando tu mirada física, mirada de mirar con la vista, y tu mirada vital es de respeto, de estoy por ti, de que mejor es mi vida desde que tú estás en ella, de entiendo tus preocupaciones, entiendo que estés enfadado, disfruto contigo. Esto es el espejo que te permite ser el querido de mamá, el que más quiere papá, el que disfruta con mamá y papá, hace que mamá y papá disfruten, su vida es más feliz desde que yo estoy aquí. Y esto quiere decir, yo soy el causante de felicidad, yo soy el que da más vida a mis papás. Y esto es el reflejo, yo soy él, este. Yo también puedo ser el que desde que llegó solo hay pataletas, el que yo antes tenía más tiempo, no sé qué voy a hacer contigo, yo me arreglaba muy bien y ahora fíjate, ya no puedo más con vosotros, me vais a parar loca. O sea, de todo lo que adultos decimos y nuestra mirada se desprende la identidad del niño o de la niña. Entonces las pantallas interfieren en esto. Pues es lo que decía la abuela, o lo que captaba muy bien esta abuela. Si mi vida antes de tener hijos, bueno, cada uno sabrá qué cantidad de horas de consumo de pantallas, si sumamos el móvil, la tablet, la tele, la pantalla del ordenador, ya sea para trabajar, para divertirnos, para comunicarnos, pero es que pasamos muchísimas horas ante las pantallas. Y entonces aparece un bebé. Y este bebé te quita horas de pantalla porque no vas a ver series por las noches, porque la serie es tu bebé, tu bebé, tu bebé y tu bebé, pero va a tener que competir para tener tu mirada, tu atención. Entonces, si tú no eres consciente de esto, y es tan fácil pasarle el móvil, pasarle la tablet, porque sabes que queda abducido, no te va a mirar ni te va a reclamar para nada, porque las pantallas son dopamínicas, por eso crean adicción, y el niño o la niña desaparece. Pues esto que te ahorras tú, este tiempo, que es lícito en según qué momento. Me decía una mamá que está criando sola a dos mellizos, es que necesito ducharme. Yo le decía, bendita, oye, vete a la ducha y tapaste tanto rato como puedas para que te salgas lo más renovada posible. Pero si no es por motivos muy, muy, muy necesarios, tu mirada, tu reconocimiento debe estar con tus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir mírame? Quiere decir quiero ser alguien para ti. Tan importante que me dediques los mismos minutos al menos que les dedicas a las pantallas a lo largo del día. Bueno, es que trabajo, vale, pues vamos a hacer lo que podamos, pero al menos mientras estoy en casa, mientras estoy en tiempo compartido con mi hijo, con mis hijos, vamos a dedicarles atención. Esto es lo que quiere decir, mírame. Es interesante esto que planteas y mientras te escuchaba,
me planteaba estas necesidades, ¿no? Que muchas veces nos lo estás contando quizá desde el punto de vista de la familia, ¿no? Con el bebé y demás. Pero claro, el niño y la niña de 0,3 en tu libro, 0,6, me atrevo a extenderlo a la tapa, tienes esas necesidades, esté en la familia o esté en la escuela. Es decir, esas necesidades no Correcto, cambian. Y en la escuela también necesita el mírame del adulto que muchas veces también está constantemente. apantallado y no le permite ser. Y justo con estas necesidades, otras que apuntas en tu libro, hablas de la necesidad de amor, de autoridad, que a veces también no, de autonomía, de alimentación, de descanso, movimiento. Y dentro de todas estas necesidades, antes también ya has dicho los tres noes que no podemos saltarnos, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que en esos tres espacios no usemos pantallas? Me estoy Los refiriendo tres espacios sí, es alimentación, eso. descanso y la gestión emocional, el calmar pataletas. ¿Por qué no? Porque las pantallas quitan la posibilidad de aprender a hacer. Es decir, si yo tengo un crío y en el cole o en casa para que coma le pongo una pantalla, generalmente el crío quedará tan abducido por la pantalla que no sabrá qué come. Y apenas sí podrá, si es muy pequeño, no aprenderá a comer solo, porque no, si está por la pantalla no tendrá ni el instinto de coger la cuchara ni de agarrar con la mano y llevarse a la boca. Entonces, aprender a comer es una tarea muy compleja y es una tarea psicomotriz, de dirigir la mano o dirigir la cuchara o el tenedor, pinchar, llevar con equilibrio el alimento hasta la boca, que no se caiga mucho antes de llegar a la boca, y ponérmelo en la boca. Pero también es una tarea social, porque comer generalmente lo hacemos acompañados de otros y es un momento fantástico para poder hablar, para poder interaccionar. Y es una tarea social que hago en cuanto ya como, puesto en mi sillita o en mi trona o donde sea, y como con mamá y papá o con mis hermanos mayores y veo cómo comen y veo que pinchan y veo que beben en un vaso que no tiene boquilla de biberón y no se echan todo el agua por encima y yo quiero probarlo y aprendo muchísimas habilidades por imitación y por contexto social. Y además aprendo pues que me gusta la naranja, pero no me gustan las fresas, porque tienen miguitas. Y aprendo que me gusta la crema de calabacín, pero no me gusta la crema de porros. Y yo voy identificándome con lo que sé hacer, con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Y una parte de la definición de mi yo, de mi identidad, es yo soy el que ya sabe comer solo, casi sé pinchar una aceituna y llevármela a la boca, no me gustan las fresas y me gusta la crema de calabacín. Pues son partes de esta identidad del yo. En cuanto pongo una pantalla, todo esto es imposible, porque quedo abducido por la pantalla. Lo mismo pasa cuando me tengo que tranquilizar. Tranquilizarme es una gestión de mí mismo que aprendo en interacción con adultos que me quieren, con mi maestra, con mi maestro. Vengo hecha un energúmeno del patio porque tal compañera me ha quitado el cubo y el cubo era mío, yo estaba, y yo no solo le he quitado el cubo, sino que además le he dado un empujón y estoy enfadadísima porque tengo razón. Mi maestra me dice, estás enfadadísima, y me trae aparte y me lleva cerca de la fuente o del grifo donde hay agua fresquita y me pasa un poco de agua fresquita por la cara y me pone la mano en el pecho y me dice, a ver, respira hondo. Ay, te veo muy alterada. Todavía te va el corazón muy aprisa. Sí que estabas enfadada, sí. Te veo, chica, muy enfadada. Cuéntame otra vez esto que te ha pasado. Esta maestra, este maestro o esta mamá está gestionando, ayudando a gestionar. En el momento de enfado no puede decir, bueno, pero ¿qué te ha pasado? ¿Quién tenía el cubo primero? Porque esto no sirve de nada. Cuando estamos enfadados, los humanos, los adultos también, no nos llega suficiente irrigación cerebral y se nos lleva el estómago por delante. ¿Qué le estamos enseñando a un crío? A gestionar sus emociones, sus enrabiadas, sus disgustos, sus malas pasadas. Si cuando tu hijo o tus alumnos están muy alterados, porque se están enfadando, porque se estás peleando, dices, se acabó. Voy a poner las 3 mellizas en la tele para todos.
ya se acabaron las peleas. Pues sí, señorita, sí, señor profesor, aquí se acabó toda pelea, a no ser que sea para ver un poquito mejor la pantalla más adelante. Y en casa igual. Entonces, las pantallas como inhibidores de aprendizaje son tremendos, tremendos, tremendos. Y para aprender a dormirse tiene un premio diferido, porque cuando me duermo no me doy cuenta. Lo único que me doy cuenta es a la mañana siguiente que he descansado, que bien estoy. Pero dormirse rendido en el sofá, viendo la tele o en la cama con una tablet que se te cae encima, esto no es aprender a dormirse. Uno tiene que aprender a dormirse. Y es mucho mejor dormirse leyendo un cuento o oyendo a mamá y papá cantar. Hoy seguía una Instagramer muy divertida y les pedía a otras seguidoras que le contaran qué canción o qué cosas les cantan a sus hijos para dormirles. Y salían cosas increíbles, desde el himno del Barça a cantarles villancicos todo el año, que hay mamás y papás que les cantan villancicos fijo todo el año para dormir. Cosas divertidísimas, pero cuánto mejor es que nuestros hijos se duerman oyéndonos cantar villancicos todo el año que no con una tablet que les cante o que les ponga no sé qué. Entonces, ¿en qué momentos, en qué contextos nunca deberíamos poner pantallas? Pues ni en las horas de las comidas, ni para dormir, ni para tranquilizar. Gracias, Ana. Te escuchaba ahora lo de las canciones de que cada familia tiene su... Y hay una escuela que tuve la oportunidad de visitar y hacían un acompañamiento, o sea, niños de 0 a 3, y preguntaban a las familias en esa entrevista inicial qué canciones cantaban, tanto para acostarse como el ritual de cuando se despiertan, qué canción cantaban. Y era la familia la que modelaba la conducta de las educadoras y Ah, cuando qué les... bueno. Y entonces, claro, cada canción al niño también le generaba un ambiente como algo, una melodía reconocida, ¿no? Fíjate, esto me contaron que en Holanda las maestras de 0-3 también se ponen en contacto sobre todo con las mamás inmigrantes, libanesas, turcas, para aprender en su lengua al menos la canción de tranquilizar. Qué bonito. Qué profesionalidad ponerse en contacto con un niño que no habla tu lengua, holandés o alemán, y cantarle lo que tiene más íntimo, que es la canción con la que mamá o papá le duermen o le tranquilizan. Sí, Chapó. sí, totalmente, totalmente. Bueno, que nos emocionamos, Ana. Esto en cuanto a necesidades. Vamos a pasar al bloque de derechos, que están íntimamente relacionados uno con el otro. Dentro de los derechos, y también es la última necesidad que señalas, que es la de jugar. Uh -huh. Eh, para ti, ¿qué es jugar? Porque con esto tenemos también mucho debate. Y luego otra pregunta que también surgía era si los juegos de videojuego son juegos de estos del juego de infantil. No sé si el trabalengua es entendido o no es entendido, Ana. Sí, sí. Jugar es una acción que solo tiene sentido en sí misma. Es decir, que aunque no se produjera nada, que es imposible, que no se produzca nada ni cerebralmente, ni emocionalmente, ni se generara nada, ni se tuviera ningún material, tiene la finalidad en sí misma. ¿Para qué juego? Para jugar. ¿Y cuál es la finalidad de jugar? Disfrutar. Ya está, esta es la finalidad del jugar. Entonces, le hemos sumado, los maestros que somos así tan súper enriquecidos, el juego educativo. A ver, por favor, es que hay juego deseducativo. Lo hay cuando nos hemos metido demasiado los adultos, pero en principio el juego de un bebé, que es el juego de descubrir su propio cuerpo, hacen estas cosas tan maravillosas de verse una mano, un bebé de 3 meses, 4 meses, se ve una mano, se fija en ella y ¡ahí va! Mira una mano. Y hasta que se dan cuenta que es su mano, fíjate, porque la misma se la alcanza a la boca y se la chupetean y se la vuelven a sacar y se la vuelven a mirar como de, es esta, es mi mano. Es fantástico el juego de meterse un dedo del pie en la boca, qué fantástico, no lo hacemos nunca más en nuestra vida, no llegamos a eso. El juego de descubrir tu cuerpo, de balancearte, de querer andar, estas cosas que nos ponen de los nervios a los papás, ¿no? Pero pudiendo andar recto por la calle, porque tienes que andar subiéndote a todo lo que tiene un poquito de margencito y saltar al final. ¿Por qué es esto? Ponerme a prueba, papá, mamá. ¿Por qué en el cole tenemos hechos circuitos para salir al patio y para jugar y siempre descubren que debajo de un seto donde nadie había pensado, ahí es donde se está mejor para jugar? Pues porque los niños necesitan espacios pequeñitos, recogidos, casi ocultos de los demás,
que algunos psicólogos dicen que remiten al seno materno, que es donde se sienten más seguros, donde pueden estar escondidos y hablar bajito. Y esto es lo que a ti te apura, maestro, porque estás en el patio y dices, pues teniendo todo este patio maravilloso, ¿por qué se ponen debajo de un seto casi tocando a la reja del final? Pues ahí es donde vas a encontrar algunos. Entonces, ¿qué es jugar? Jugar es crear con tu cuerpo, con la realidad que está cerca de ti, o con elementos que los papás o los maestros han dejado a tu alcance, recrear realidad para pasártelo bien. Y para poder, este es el método de aprendizaje de los niños, para que al pasarla por placer, la aprendan. Entonces, antes del juego de imitación, antes del juego simbólico, hacen el juego heurístico, que es sencillamente reconocer materiales y sus cualidades físicas, y sus cualidades físicas respecto al cuerpo del niño o del otro niño que tengo sentadito cerca, porque estas piezas de madera o estas cadenitas que hacen ruido las hacen así conmigo, pero si la agito y pego al niño, producen otro grito, es distinto, ¿no? Entonces, jugar es una necesidad, y es una necesidad que conforme nos hacemos adultos parece que desaparece, pero se está viendo ahora en neuroeducación que la capacidad que tiene el cerebro para jugar es la que tienen las personas más creativas, que la conservan de adultos. Porque la palabra o la pregunta fantástica de un niño para jugar es: ¿y si lo subo un poco más arriba? ¿Y si me aproximo un poco más al límite? ¿Y si lo pinto de verde sabiendo que es rosa? ¿Y si? Este ¿y si? Es la pregunta que desvela a los científicos, a los artistas, a los creadores. Entonces, esta mentalidad de jugar es la que pone en funcionamiento muchas funciones cerebrales. Entonces, los juegos de pantallas pueden estimular en este sentido. Yo diría algunos, y para niños más mayores se está viendo que sí, que algunos estímulos y algunos juegos estimulan ciertas áreas cerebrales, y la coordinación ocular o la capacidad de responder rápidamente más que los niños que no han jugado, pues sí, se estimulan más. Pero esta primera parte del juego infantil, que yo diría que es fantástico hasta los 8 o 9 años, desde el juego heurístico, el juego corporal, hasta el juego simbólico y el juego en equipo, yo creo que todavía los videojuegos no tienen, por más que se juegue en grupo, porque hay muchos videojuegos de conexión grupal, pero no existe esta parte creativa. Y sí, son juegos, por lo que yo conozco, donde todo ya está acotado. No sé si se puede crear más. Y el juego genera creación. Y esto es un derecho que tenemos que respetar, porque fíjate, es que las personas más inteligentes, que más admiramos, los médicos, los científicos, los escritores, las bailarinas, son gente de y sí. No se puede saltar así. No, yo puedo probarlo. Y salto, ¿no? Y voy un poco más al lío, me pongo un poco más al límite. O pinto lo que nadie pintó, o fuerzo un resultado químico que nadie todavía había observado. Yo creo que esto no se recoge todavía en los videojuegos infantiles. Ya. Gracias. Gracias por este alegato a la actividad, a la esencia, ¿no?, de la infancia. Gracias. Continuando con este enfoque de derechos, Ana, hablas también del derecho a la protección. ¿Y tú crees que las pantallas interfieren en esta protección al menor? ¿Cómo crees tú que esto está? Porque casualmente hace poco salió una resolución de la ONU hablando de esta revisión, ¿no?, de la protección de la infancia con relación a las pantallas. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, los derechos infantiles fueron redactados hace 60 años. Internet no estaba ni imaginada. Entonces, sí que deberíamos, y cada vez más salen pues, manifestaciones desde la OMS y desde entidades médicas y también sociales y de derechos de los niños, protegiendo a la infancia de la explotación y del consumo de sustancias adictivas. Antes entendíamos por sustancias adictivas otras cosas, y ahora podemos sumar también las pantallas. Y de hecho, cuando doy charlas y detrás de mí viene la gente que habla con papás de adolescentes,
cada vez hay más adolescentes en unidades de tratamiento psiquiátrico para deshabituación de pantallas, porque son los niños y niñas de 12, 13 años que ya tienen conductas antisociales o una relación muy mala con sus familias porque han priorizado su vida en las pantallas antes de la vida que se puede hacer. Yo no digo que no se tengan que utilizar pantallas, pero hay un doctor en Estados Unidos, el doctor Chistakis, que dice la mejor compensación a las pantallas es que tu hijo haga 1 hora más de todo lo que se hace sin pantallas que las horas que utilice pantallas. Entonces, si en el cole se pasará 6 horas utilizando pantallas, pues al menos debe estar 6 horas al día comiendo, jugando, distrayéndose, interaccionando con otros sin pantallas. Y si puede ser 6, 7, mejor. Entonces, ¿por qué debemos repensar los derechos de los niños en función de esta protección y de este desarrollo saludable? Pues porque en nombre del consumo y de los productores de aparatos y de contenidos supuestamente infantiles, se va engordando el capital de estos a cuesta de los que más deberíamos proteger. Porque los niños no tienen palabra para decir, oye, respeta mi derecho. Y aquí es donde papás y mamás deberíamos estar los primeros liderando movimientos para la protección de nuestros hijos. Sí. Retomo la idea anterior cuando hablabas del juego y de los easy, ¿no? De esos retos que cada uno asumimos de forma individual, ¿no? Y de cómo te planteas, bien digo, esos retos y a veces aciertas, a veces fracasas, ¿no? Y tú haces un alegato a favor del error a lo largo del libro, ¿no? Y dices que también ese derecho a equivocarse. Ese derecho que tienen los niños y niñas a equivocarse, porque es una estrategia más de desarrollo y que también forma parte de este proceso creativo, que igual quizá la creatividad sí que se entiende como algo bueno, ¿no? Como algo deseable. A veces igual desde un concepto muy superficial. ¿Crees que las pantallas ayudan en este proceso natural o por el contrario cercenan este desarrollo creativo? Ay, qué buena. Haces preguntas súper, ¿eh? Yo creo firmemente en el error, no porque todos tengamos derecho a equivocarnos, que lo tenemos, y los niños más, porque solo aprendemos con ensayo-error o porque vamos ensayando las cosas de la vida, no sabemos pues cargar una cuchara y llevarla llena de alimento hasta la boca, hasta que lo hemos hecho muchas veces y nos hemos ensuciado bastante. Si siempre es mamá, papá o la maestra o la educadora quien te pone la cuchara en la boca, naturalmente no te manchas, pero no aprendes a comer tú solo con la cuchara. Entonces, esto es para todo, para aprender a comer con la cuchara, para aprender a calmarme una rabieta que me ha dado con mi hermano, porque mi hermano mayor me ha quitado el juguete que yo quería tener ahora, como para todo. Entonces, no aprendo a gestionar bien mis rabietas, sino es equivocándome. Y entonces viene mamá o papá y dice, no, así no. Tú puedes estar muy enfadado, pero no le pegues. Enfadarse está bien, pero pegar no. Entonces, el error es pegar. Entonces, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo a que se desarrolle bien? Pues fijándome en sus errores, pero no para castigarlos, para construir a base de corregir estos errores. Yo digo siempre que es como el entrenador que entrena a un equipo de lo que sea, de básquet o de lo que sea. No les pasa el vídeo del último partido para decirles, oigan chicos, hemos perdido, esto va fatal, estas jugadas nos salen muy mal, es que aquí todos perdemos los pases, sino que nos pasa el vídeo el entrenador para decir, fíjate, ahí tuvimos una oportunidad, ¿cómo vamos a hacer el partido que viene para que a partir de esas oportunidades que nos surgen, fíjate, cuando tú estás aquí y tú allá y le pasas, está cómo lo aprovechamos, venga, vamos a entrenar. Pues esto es lo que los papás, las mamás y los maestros tenemos que hacer, observar los errores y en lugar de penalizarlos, ya te has vuelto a manchar, ya estás peleándote otra vez con tu hermano, ya te has vuelto a caer. Fíjate, te has caído, duele, ¿verdad? Qué lástima. Suerte que tú estás fuertote y ahora esto le ponemos un poco de agua para adelante. Yo me he fijado y antes de que te cayeras he visto que tenías las manos sueltas y te distraías hablando. Fíjate, ¿no será que es mejor andar por ahí pero cogido al menos de una mano? Digo yo, ¿eh? Y ya está, no hace falta que le hagas pasar otra vez. Venga, cógete de la mano, que yo te vea, que no te caigas. Mamá, papá, permíteme que yo tenga margen para seguir equivocándome N veces o no haciéndolo tan bien como tú querrías.
Lo mismo para estimular la autonomía de los niños, ¿no? Si papá y mamá quieren que yo recoja mi habitación y me haga la cama antes de irme al cole, no lo voy a hacer tan perfecto como lo hacen mamá y papá. Como no voy a hacer tan perfecto el poner la fecha de hoy en la pizarra como lo hace la maestra o el maestro. Lo voy a hacer con mis letras que se leen como se puede. Y a veces mis compañeros de clase las leen mejor que la maestra porque son tan niños o niñas como yo. Entonces, ¿cómo voy a seguir escribiendo bien o haciéndome la cama cada vez mejor? Pues haciéndomela peor, peorcillo, bastante bien, no tan bien hoy, un poco mal, peor porque estoy muy enfadada, hoy me ha salido fatal. Bueno, pues el papel del error es este papel que los adultos tenemos que observar para que se dé un proceso de aprendizaje, no de castigo, sino de aprendizaje. Y esto va sumado a la autoestima. Entonces, ¿qué hacen las pantallas en este proceso? Los juegos de pantalla yo creo que no contienen esta posibilidad, no sé, no conozco juegos infantiles, en el que el error sea tratado no como un punto menos o una penalización, sino como, ¿cómo ha pasado esto? ¿Y qué estabas haciendo antes? ¿Y qué si ya has hecho bien y se puede en la siguiente partida mejorar? Si los juegos de pantallas contienen esto, oye, adelante con ciertos juegos de pantallas. Pero cuando te equivocas, sobre todo las pantallas, los juegos para pequeños, pues si no estoy dando la puntuación que quiero o no consigo que llegue el monigote donde tenía que llegar, salto y voy al juego siguiente. No me van los de monigotes. Ah, ahora me ha salido uno de colores. Va, es fácil, esto lo hago. Me sale uno con números. Lo pruebo, me equivoco. No me gustan los números. Paso al siguiente. Voy a uno de... Entonces, si el error sirve para desencantarme y dejarme fuera de partida, yo esto lo encuentro muy deseducativo, muy penalizador. No estimula la autonomía y el aprendizaje. No sé si Bien. existen juegos que den esta oportunidad de jugar con el error. Yo tampoco los conozco. ¿Y los hay? Y De quizá los que sí. también quizá también es lo que tú apuntabas al comienzo, también la edad. Es decir, quizá existen, pero igual son tan sofisticados que es para ya la adolescencia, que sabemos que el desarrollo psicológico de los niños y las niñas es distinto a la infancia, ¿no? Dentro también, y ya acabo con esta parte de derechos, que es que me parece apasionante. Hablas de los niños, y está muy vinculado con esto que estamos hablando, el derecho a ser el protagonista de su vida, ¿no? Y también con estos ISIS, con estos juegos donde son ellos y representan su personalidad, sus retos, sus aficiones, lo que les gusta, lo que no les gusta, al fin y al cabo su individualidad, que es única y es valiosa, ¿no? Y valiosa y que hay que respetar. Entonces, ¿crees que las pantallas favorecen estas individualidades de que cada uno seamos quienes seamos o como es un producto definido per se, tiende más a homogeneizar? No sé cómo... No sé, yo veo que todo lo que es consumible nos trata a todos como consumidores y aquí nos igualan, porque los productores o distribuidores de productos audiovisuales, digamos así, para la infancia o para la juventud, lo que interesan es vender, tener los máximos consumidores. ¿Por qué Netflix sacó un Netflix infantil y unos consejos para papás para que seleccionen a partir de que los niños ven? Porque les interesa colocar más productos infantiles. Yo creo que el hecho de que cada uno, ¿quién conoce mejor a cada crío? Sus padres y sus maestros. Y a veces conocemos cosas distintas, ¿no? Por eso son tan interesantes las entrevistas entre papás y maestros en infantil, ¿no? A los papás les parece imposible que se coma todo lo del cole sin rechistar y solo, porque en casa esto no lo han conseguido, y en el cole les tienes que pasar un vídeo de cómo se comporta en el comedor el crío porque es autónomo. Pues qué fantástico, ¿no? O en casa le conocen en una vertiente y en el cole le conocemos en otra, porque le ponemos en otras circunstancias, en otros contextos. Yo creo que los juegos y los productos audiovisuales y las pantallas que nos tratan como consumidores nos homogenizan. Y en la infancia esto no puede ser de ninguna manera. De ninguna manera. Bien. Digamos que hemos acabado esta parte también de derechos, ¿no? Y les ponía a las compañeras en el chat que vamos a empezar esta última parte de coloquio, porque como bien decíamos al comienzo, el libro tiene, sí es verdad que tiene como cinco bloques, de los cuales eran extensos derechos y necesidades, pero sí me gustaría concluir de esta parte de presentación de la estructura de la obra diciendo que encima nos haces un regalo, es decir,
el libro, aunque es verdad que es una maravilla leerlo de cabo a rabo, al final nos haces a modo de síntesis como una recopilación de las ideas más importantes que muchas son las que hemos tratado hoy, ¿no? A modo de, digamos, si tengo prisa y quiero empezar en este mundo, ¿por dónde empezar, ¿no? Y creo que es un alegato también a estas personas a veces que las prisas nos llevan un poquitín de una forma muy poco saludable y que quizá al leer este final, ¿no? de resumen, nos pique tanto la curiosidad que nos pongamos a leerlo desde el principio. Me gustaría hacer una pregunta que no sé si no sé si en el libro lo dejas de una forma muy explícita o no, y es una pregunta y también para que las compañeras vayan reflexionando en el chat y también que nos lancen sus preguntas y ahora ya podemos abrir cámaras y nos ponemos a debatir. Eh, quien se dedica a crear contenido audiovisual para la infancia, ¿qué concepto crees que tiene de infancia? Porque tú en todo tu discurso estás defendiendo esa imagen de esos niños con derechos, con necesidades, capaces, potentes, que necesitan movimiento, que necesitan sentirse únicos, que son creadores, que son activos, ¿no? ¿Tú crees que quien crea pantallas, qué concepto tiene de los niños y las niñas? ¿Crees realmente en ese modelo, o sea, en esa definición? Debe haber de todo. Yo conozco poco producto infantil que sea muy de calidad, pero los hay. En Cataluña hay una feria infantil de cine de animación que se hace en Lérida cada año y realmente se presentan contenidos de animación para niños, no digo tan pequeños, antes de los 3 no, pero a partir de los 3 hay algunas series de animación que también tienen una duración muy corta, que son bonitas estéticamente y que deberían estar y cada familia y cada colegio debería seleccionarlo por qué valores se abordan. Me comentaba una mamá de Madrid que ella en su casa, por ejemplo, ha seleccionado las series de dibujos donde no hay estereotipos masculinos y femeninos, y donde no hay una música que sea taladradora, sino que sea de calidad. Entonces ha quitado el Bob Esponja, ha quitado la serie esta de los perros, los caninos, o como le llaman. Entonces, sí que debe haber contenido, y lo hay, que sea adecuado y que piense que el niño no es tonto, sencillamente es pequeño y tiene poca experiencia todavía de la vida. Pero un niño que le das contenido audiovisual de calidad, con música preciosa y con imágenes muy bonitas, es un niño que le estás ayudando, le estás dando elementos ricos para que se vaya nutriendo culturalmente. Pero entiendo que hay mucha creación de contenido que nos contempla como, o sea, que contempla la franja 0,6 como una franja de consumidores más y, y que no tiene mucho escrúpulo más que pues, enriquecerse, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando había otro presidente en el Estado francés, hubo una discusión si iban a crear un canal de televisión especial solo para contenidos de niños de 0,6, un canal público. Y el mismo presidente intervino con el que estaba el ministro de Cultura en aquel momento y dijo no, porque de 0 a 6 los niños no deben estar sentados delante del televisor. Al menos el Estado no va a producir nada que deje a los niños antes de los 6 años sentados ante un televisor. Luego habrá consumo y producción privada. Pero me parece una opción valiente decir, no, nosotros como Estado no vamos a generar que nuestros ciudadanos más pequeños de 6 años estén sentados en un sofá consumiendo un contenido audiovisual, porque tienen que hacer muchas otras cosas. Bueno, debe haber contenido del todo, pero la importancia es que los consumidores también tenemos la llave de lo que los productores y los distribuidores hacen. Entonces, aquí los papás y las mamás y los maestros y maestras y los pediatras tenemos mucho a decir para cerrar algunas cosas y dejarlas bandearlas, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, qué valiente, muy bien lo has definido. Bueno, te iba a decir ahora que si te parecía que te pasaba a leer las preguntas del Sí. chat, pero es que no sé, yo tengo muy poca experiencia con esto de las formaciones a través de digitales, ¿no? Ajá. Yo creo que, bueno, como todos, llevamos un año, como mucho, con estas formaciones. Y sí que nos damos cuenta que cuando hay así como debate, pues la gente está más pendiente de lo que se está hablando que de escribir en el chat, ¿no? Es como, yo comparo muchas veces los chats a los corrillos cuando estás en una sesión. Sí. Entonces, yo creo que, no sé si es que ahora no, estaba intentando, mientras hablabas ahora al final,
haciendo un vistazo rápido de lo que había ido surgiendo y no, mira, ahora mismo hay una pregunta. Nos preguntan que si aparte de la de Minúscule, la Ujú. serie que has referenciado, si te suena algún contenido similar a este contenido, porque Mira, me sabe mal porque tenía una listita corta de 3 o 4 y antes de conectarme la he buscado y no la encontraba. Como voy a estar en contacto contigo, Manu, si la encuentro, que también no, no, no será para todos, ¿eh? Cada uno primero lo vean las mamás y los papás y os paso esta listita que de momento es muy, muy pequeña. Un buen uso que yo aconsejo también de pantallas para introducirse, no solo es ver dibujos, sino darle a tu hijo la tablet o poner en la tele, que ahora se puede ver, fotos nuestras o vídeos nuestros de la familia, de estas navidades pasadas o del verano pasado, o un vídeo que nos han pasado los primos. Entonces, este consumo para los pequeñitos antes de los 6 años, sí que acompañados es un consumo que tiene la doble vertiente, el relacionarnos sin tenerlos delante con la familia y toda la parte de producción de lenguaje, de memoria, de recuerdo, de gestión emocional, nos acordamos de los primos, que bien lo pasamos, mira, aquí fue donde pasó esto, pero hubo esta cosa de comer que a mí no me gustó. Es decir, este consumo de los productos que nosotros mismos generamos, porque generamos cantidad de horas de vídeo y de fotografías, y les encanta verse en fotos o en vídeos de hace medio año, y además cuando tienen 5 años son graciosísimos. Mira, una foto de cuando yo era muy pequeño, y es una foto de cuando tenía 3, pero les encanta verse de pequeños. Y esto es un consumo visual que también es aconsejable. sí. Que mientras me van escribiendo aquí por el chat, ¿no? Y te agradecen, ¿no? Que lo interesante que está siendo lo revelador quizá de lo que cuentas. Os digo, tenéis el libro a disposición en Octaedro, la editorial Octaedro, y está también aquí de préstamo En en la las biblioteca, librerías en las y librerías. sí. Uh-huh. Y también podéis seguirla en redes, como os decía al comienzo, ahí tienen 3 hashtags, de 0 a 3 nada de pantallas, mi reto, su vida, Uh-huh. esos 3 hashtags en Instagram, en Twitter, no sé si Y en alguna, Facebook, en creo. Facebook, tiene su página web, anaramis.cat. Bueno, que todos estos contenidos también ahí podréis ir investigando sobre ello. Y ahora ya de verdad, a mí ya no, me has agotado las preguntas. Ana, me había cortado yo porque si me dejas, nos podemos quedar hasta mañana. Mira, Yo lo que sí quería introducir, si no hay otra pregunta, ¿la hay? sí, Pues venga. retoman la idea de este diálogo entre familias y escuela, Uh-huh. que cuando está muy arraigado el tema de las pantallas, a ver, voy a leerlo tal cual porque veo difícil el diálogo escuela-padres cuando está muy arraigado ver las pantallas cuando toman media mañana. Cuando toman media mañana. Supongo que se refiere, Inés, si quieres puedes escribir o abrir el micro. Inés Fernández es la persona que hace la pregunta. Cuando en el cole, en las jornadas continuas de 9 a 2, se hace un parón a media mañana más o menos para tomar un snack, un almuerzo, un saludable en muchos casos. Y en muchas escuelas lo que nos estamos dando cuenta que en ese momento de almuerzo, supongo que ese parón de media mañana se refiere a Sí, ello. Manuel, Ah, eso es lo que me refería. Perdona, Manuel, es que es tan difícil el escucharla siendo tan interesante lo que estamos haciendo. Digo, ojo, es que no me da tiempo a escribir, a pensar la pregunta y quererla. Ha sido difícil. Y vamos, que estoy totalmente de acuerdo y que gracias por escribir el libro, porque la verdad es que todo lo que has dicho, pues, bueno, me gusta porque es lo que intentamos llegar a eso. Soy madre, ¿vale? No soy Perfecto. educadora, bueno, educadora entre comillas, de Educadora madre, de doméstica. intentar llevar a los niños eso, por el buen camino que creo que puede ser. Entonces yo, bueno, me metí en representante de padres en el consejo escolar y yo ya lo he dicho varias veces, el tema de las pantallas, ¿no? Que, que no lo quiero hacer como algo negativo, puesto yo no sé el trabajo en la escuela y no lo quiero hacer como algo negativo, ¿sabes? El Uh-huh. decir, jo, es que usáis muchas pantallas. Yo lo estoy viendo desde tema madre. Yo, gracias a Dios, mi niña pequeña rompió la tele antes del confinamiento y nos quedamos sin tele. Bien. Entonces descubrimos, sí, el padre cada día le dice, mira, es lo mejor que pudo hacer la niña, es romper la tele y dejarnos sin tele. Entonces
sí que hacemos consumo, a ver, sí que tenemos una pantalla y sí que le dejamos a lo mejor 2 días ver, porque creemos que tampoco el aislamiento es bueno. O sea, sí que tienen que tener conocimiento de lo que hay. Pero sí un poco, pues lo que dices tú, viéndolo con ellos. Yo soy una pro de ver series, me encantan las series juveniles, leo también series juveniles porque encima la mayor empieza a leer cosas que a lo mejor es demasiado pequeña para leer libros de 14 años. Entonces yo me los leo antes y se lo paso a ella tiene 8 años, y se lo paso luego a ella pues de temas que sí que puede leer, porque que también tiene que ir también un poco a su paso, ¿no? A ver, a conocer mundo, porque hay cosas que de Navidades todavía no sabe nada y no puede descubrir hasta que tenga que descubrirlo ella por ella misma. Entonces, mi pregunta es esa, que perdona por el enrollamiento, el cómo puedo hacer el diálogo sin que se sientan los profesores criticados, diciendo, no hay otros medios en los cuales los niños, porque yo lo noto, yo veo lo que ven mis niños es lo que veo yo, y entonces algunas veces vienen hablando de cosas y digo, pero ¿esto de dónde lo habéis visto? Pues en el cole, mamá, mientras vemos la media mañana, o el tiempo de plástica, o que me parece bien, pero hay que tener cuidado en ese. Que respetándonos podemos sugerirnos cambios y mejoras. Entonces, de una forma, yo creo que lo has dicho muy bien, casi como lo has dicho, mira, me cuesta decíroslo porque quiero ser muy respetuosa y detrás de mi intención está solo lo mejor para los niños, pero ¿qué alternativas tenéis a la hora de este pequeño desayuno de media mañana a ponerles pantallas? Porque un grupito de mamás y papás hemos pensado que podríais, y aquí os dejamos unas sugerencias, pero para que os las penséis, entendemos que no va a ser decíroslas y que vosotros cambiéis, pero ¿qué tal si reflexionamos sobre esto juntos el trimestre que viene? Es decir, lo que no sirve en la escuela es andar con prisas, porque es un mecanismo lento. El colegio, ahora me lo dices, yo lo llevo al grupo de mi ciclo lo lleva al jefe de estudios, el jefe de estudios dice que este trimestre no quiero hablar de nada más porque vamos a tope, y lo pasamos para una reunión del trimestre que viene y tú como mamá ya te han pasado 5 meses y todavía no tienes respuesta. Entonces, los papás tenéis que entender que las escuelas son mecanismos de gestión lentos, pero que está bien que vosotros lo planteéis y que al plantearlo pidáis con este mismo respeto y con esta misma educación que os den un feedback, que os expliquen qué han pensado sobre el tema. Entonces me parece muy oportuno, por eso que decía yo, de esta relación horizontal, porque a lo mejor los maestros entienden que es un ratito de distensión y que las pantallas sirven para esta distensión, pero no han pensado que se podría tener esta distensión relacionándose los niños y gestionando los problemitas que pueden surgir, pues cuando yo cojo de lo que tú traes o cuando no estamos todos tan tranquilos como querría la maestra. Gracias, Ana. Gracias. Gracias también a ti. Por aquí plantean ahora que preguntaba una compañera sobre si se les podía poner música, si es conveniente o no, y otra compañera decía que recuperemos la radio en la escuela, ¿no? Y bueno, ese tipo de propuestas que a veces simplemente es pararnos a pensar, porque alternativas hay. Lo que pasa es que vamos tan rápido y nos metemos en la vorágine del día a día y no dedicamos tiempo. Pero y luego el poder de la palabra, es decir, y ahora veo coles que están poniendo mucha música enlatada, es decir, la cancioncita de Buenos Días, enlatada, la cancioncita de Vamos a salir al patio, enlatada. ¿Y por qué no canta la maestra o el maestro? Entonces salen los maestros, es que yo se me da fatal, canto fatal. Bueno, pues escúchate tú la cancioncita del Buenos Días o del salir al patio, o del vamos a comer o de vamos a hacer una fila. Te la pones con los auriculares cuando vas en coche o a caminar, cuando tú estás solo, y te la aprendes y la cantas. El poder de la palabra y del sonido que emite una persona que es significativa para mí es enorme. Si yo estoy en clase y hay desorden y empiezo a cantar bajito,
lo que sea, 2 o 3 niños se van a fijar y luego el cuarto dirá, está cantando. Y yo sigo muy bajito y la clase se calla porque quieren oír lo que yo canto. Claro, este truco no lo puedes hacer cada 5 minutos porque no servirá, pero el poder de mi palabra, el leer en voz alta. Mientras estáis comiendo esto, voy a leeros y coges un tochaco de cuento y lo lees. ¿Queremos verlo? No, es que no tiene dibujines, este solo es para contar. O cuentas un cuento que tú te inventas. Esto estimula lenguaje, estimula pensamiento. ¿Esto lo puedes hacer cada día? Pues un día cantas, un día marcas unos ritmos con un pandero, un día llevas una canción popular grabada, un día... La cuestión es diferentes, alternativas. Gracias. Preguntan también y abren ahora otro debate que no sé si seremos capaces de asumirle hoy y preguntan, ¿tablet en vez de lápiz y papel y libro, o sea, tablet y hacen o lápiz, papel y libro impreso? Porque muchas veces sabemos que sí. Sí. Por eso digo que no sé si seremos Bueno, capaces. este es otro gran tema. Yo diría que hasta los 6 años tablet no hace falta. Hace falta si la utilizo creativamente. Y aquí viene uno de los retos que apuntábamos al principio, ¿eh? Si el niño en la tablet solo va a consumir programitas que le hacen relacionar verde con verde o círculo con amarillo y cuadrado con rojo, pues esto se puede hacer perfectamente con objetos materiales. ¿Yo puedo utilizar la tablet para qué? Pues para ver algo que no se puede ver de ninguna manera, ni en mi población, ni de otra forma, o para generar contenido. Es decir, nosotros en clase estamos estudiando, no sé, los bomberos y hemos creado, no sé, con los clics de Playmobil un no sé qué y hemos puesto, no sé, hojas secas del patio y hemos figurado un incendio. Y nos ha quedado, o nos va a quedar tan chulo que lo vamos a grabar en la tablet. Y este incendio lo vamos a pasar ralentizadamente y vamos a darnos el gustazo de ver este incendio que ha durado 4 segundos y medio, porque no voy a provocar más cosas que no den. Bueno, pues esto lo vamos a pasar ralentizado y lo vamos a pasar pues en nuestro proyecto de bomberos y lo vamos a ofrecer a los papás y a, yo qué sé, pues aquí sí, pero para otras cosas. Y además ahora se está viendo neuroeducativamente que escribir a mano y que aprender a escribir a mano y que tomar apuntes a mano fija más contenidos. Más que teclear o, bueno, pues aquí tienes. Y luego las tablets que hagan falta, es decir, yo cuando dicen, bueno, o libro de editorial o libro digitalizado en la tablet, da igual, ahora sí que en más mayores depende de lo que decíamos, del uso creativo y respetuoso que hace el docente de este material. Otra pregunta, si alguna compañera ve que me salto alguna, por favor, no tengáis miedo a repetirme, porque como ahora mismo sé que os habéis animado al chat, hace una reflexión sobre una problemática que ya se ha señalado, ya se ha apuntado, que es el uso que el profesorado hace del móvil personal, ¿no? Y que se plantea si a nivel de centro se puede poner alguna norma que para contener el uso que hacemos, porque al final somos modelo, ¿no? De lo que tú has planteado. Nos hace una recomendación de una nueva serie tipo a la de minúscula Storybots. Mi inglés es penoso, perdonadme. Pero bueno, intentaré hacer una recopilación de lo que vaya saliendo en el chat para enviároslo junto con el enlace al vídeo. Qué bueno. Yo creo que sí que se puede hacer, es decir, todo lo que no, una recomendación, digamos, de centro, ¿no? Para el uso del móvil del docente. Pues esto sería como un pacto interno de centro y mientras no contravenga los derechos, digamos, del docente fuera de las horas de clase, pues sería estupendo que los niños no nos vieran con un móvil en la mano o con una tablet y en el momento en que la utilizamos porque vamos a grabarnos o vamos a fotografiarnos, pues a decírselo previamente. Uh-huh. También hablan del ejemplo que poníamos al comienzo. Una de las mamás nos preguntaba a su hija que no había consumido pantallas y que ahora con la incorporación a la escuela iban a hacer ese acompañamiento, esa iniciación. Otra compañera pregunta en el chat si en el caso en el que no haya habido consumo y tampoco se crea que es necesario, si recomiendas hacer esa progresión o esperar a ver qué ocurre. Si es necesaria, vaya, hacer esa recomendación.
en el cole. No, no, yo creo que es en la En familia. casa. Sí, es que me cuesta un poco. Claro, no, en casa sería, si puede ser antes de los 3, porque todavía no ha visto pantallas, nada, pues nada. Y a partir de los 3 vosotros decidís. Hay gente que, que tiene entornos familiares muy felices con niños que hasta los 6 no tienen pantallas ni las reclaman. Pues esto depende de vuestro consumo. Ahora, si vuestra contención para que los niños no tengan pantallas os va a poner tan inquietos, tan nerviosos, pues es casi mejor introducir las pantallas a partir de los 3 de esta forma que hemos dicho, acompañados gradualmente, en periodos de 10, 15 minutos, nunca sumados a las comidas, tal, con un avisador. Cuando suene el avisador vamos a cerrar. Mira, toma, te doy yo el mando para que cerres tú la tele y la introducís vosotros. Yo siempre digo que es mejor que la primera introducción sea familiar, sea de qué bien nos lo pasamos viendo esto, o bailando, o haciendo yoga para niños y nos la ponemos en la tele y hacemos toda la familia juntos yoga para niños y nos reímos de las posturitas que tenemos. Es decir, que sea un momento de ocio familiar y de divertimento compartido. Más que el primer consumo sea con un compañero mío de clase que voy de escondidas un día al salir de cole. Mejor que no. Gracias, sí. Precisamente a esto final es a lo que se refería la compañera. Yo no había sabido interpretarlo, disculpadme. También apuntan sobre los centros, ¿no? Que se puede pactar a nivel de centro en las NOF, las normas de organización y funcionamiento, pero a veces, muchas veces, la resistencia es precisamente del propio claustro, ¿no? Que aunque yo creo que nadie se expone y puede decir que el consumo, o sea, el uso del teléfono personal durante el horario de los niños y las niñas es algo bueno, pero luego realmente nos sorprendemos con un uso quizá demasiado masivo o demasiado común, ¿no? Para a lo que es. Ana, no sé, yo te quiero dar de verdad agradecer todo este tiempo, todas estas reflexiones que nos has hecho. En el chat de momento no hay ninguna pregunta más y agradecerte y a ver si a la siguiente ya puedes venir de verdad, de la de venir. Ay, sí, qué ganas de podernos mover y vernos. Sí, sí. Sí, porque seguramente esta discusión que está ahora por el chat que tanto nos cuesta comprender, ¿no? Justo en una sala, todos juntos y demás, hubiera sido de una forma distinta, ¿no? Seguro, seguro. Pero bueno, nos hemos podido comunicar y yo estoy Sí. muy feliz de que aún en semiconfinamiento y en estas circunstancias que tenemos, el libro salga y haya núcleos de interés tan majos como vosotros. Es que, bueno, claro, yo hablo de la parte infantil, que es al final la parte que conozco más. Es verdad que es algo que nos preocupa mucho porque vemos cómo está creciendo exponencialmente el consumo, ¿no? Y cómo parece y cómo se confunde muchas veces el utilizar pantallas con una mejor calidad, una calidad educativa de mayor calidad. Ya, Y esto es lo que a veces hay que romper definitivo. ese binomio, ¿no? Entonces, porque, bueno, entonces justo también ahora la pandemia ha, ha normalizado quizá un consumo mayor de pantallas, incluso muchas veces nos hemos sentido a veces, pues como de primeras, como que era el único medio, ¿no? Por el que nos podíamos comunicar y quizá lo que nos falta es sentarnos en equipo, a compartir, a reflexionar, a buscar otras alternativas. Sí, sí, lo importante es tener alternativas a las pantallas, tanto a nivel Sí, familiar como a nivel escolar. De manera que cuando quitemos una pantalla sea porque ya nos hemos dado cuenta que hay 7 cosas que se pueden hacer. claro. La octava sería poner una pantalla, pero antes hay cantidad de cosas a hacer. Y que esas alternativas muchas veces ya están inventadas, es decir, ya existen, ¿no? A veces es Sí, solo... sí, hablad con vuestros compañeros maestros que tengan mi edad o casi mi edad y que os expliquen cómo hacíamos para tener en clase 35, 40 claro. alumnos cuando no había pantallas. Y cómo el premio a la mejor maestra del año se lo dieron a una maestra en Estados Unidos hace 2 o 3 años, que su mayor aportación era leer en voz alta. Y Ujú, tenía una mecedora en total. clase. O sea, una mecedora en clase de infantil y una maestra con una voz dulce que lea. Pues esta Ujú. señora se ganó el premio a la mejor maestra del año. Total, total, sí, sí. Y sí, antes cuando ponías los ejemplos de los ritmos del tambor, de cantar, a mí me has transportado a mi infancia, a mi escuela infantil, yo de niño, con mi maestra haciendo ese tipo de Los cuestiones. títeres de mano, lo que Mm. queráis, o hacer el payasote. Hay una última pregunta, Ana,
es cuando estábamos hablando antes de cómo las familias, o sea, de ese entendimiento entre familia y escuela, que creo que nos hemos extendido, que hemos hablado bastante de cómo cuando es la escuela quien hace un consumo excesivo de pantallas, por reducirlo de algún modo. También nos preguntan cuando es al revés, cuando desde la escuela sí que hay un proyecto el consumo de pantallas está restringido, no restringido, igual no es la palabra, donde se entiende que hay alternativas prioritarias a las pantallas y a pesar de comunicarlo a las familias, como que no se entiende, vaya, no. ¿Cómo hacérselo llegar de una forma pues más horizontal, como tú decías antes? Yo creo que aquí más que hablar desde los expertos maestros que saben cosas, Mm. es hablar desde la reflexión que hemos hecho, que os la queremos compartir, papás y mamás, y entender que en casa las cosas se hacen como se puede, a veces no como se quiere. Y lo que sí sirve, que lo iba a apuntar antes como posibilidad, es que entre grupos de padres del mismo nivel, de la misma clase, asumir retos. Es más fácil que en las familias se quiten las pantallas para dormir, por ejemplo, si todo el grupo de papás y mamás de P5 o de P4 se ponen de acuerdo y en un trimestre se proponen como reto, vamos a quitar las pantallas para dormir. Y lo asumen como equipo, de manera que unos se pasen trucos y consejos y alternativas a los otros. Y lo asumamos como, fíjate, esta generación de P4 les quitamos la pantalla para dormir entre tal y tal mes. Más o menos como se conjuran los papás y las mamás cuando es en la época en que se prescribe el quitar el pañal, que luego hay que ver que cada niño tiene su momento, ¿no? Pero sí que hay momentos en que unas familias aupan y dan, bueno, nos sentimos como en equipo y luchamos juntos por el mismo objetivo. Yo creo que estos challenges, estos retos que nos podemos proponer, como el grupo de la clase de tal, pueden ser alicientes para que juntos consigamos más cosas de las que conseguiría cada uno por separado. Es como si quisiéramos todos quitarnos de fumar. Los papás y las mamás de P5 hemos decidido que ya dejamos de fumar. Y bueno, pues nos damos los unos a los otros el hacernos costado y el darnos buenos consejos y alternativas. Ujú. Gracias, sí, la fuerza del equipo, Estar con ¿verdad? la colectividad, o sea, Sí, como somos grupo, como somos colectivo, nos da fuerza. sí. Pues muchas gracias porque ha sido un placer. Estaba mirando la hora y digo, igual tengo mal igual no he cambiado la hora en el ordenador, que esto, como se cambia todo automático, digo, pues aquí no me di cuenta. Es que llevamos más de hora y media hablando ya y la verdad es que ha sido un placer. No sé si en el chat por lo visto ya no hay más preguntas. Yo tampoco te quiero robar mucho más tiempo, Ana, Que va, porque estamos muy a habíamos. gusto. Sí, dicen, se ha pasado rapidísimo, ponen en el chat. Y nada, Pues esto, si que queréis saber más, pues el libro o en las redes, si algunos contenidos que veis en las redes que en principio solo los ponía en catalán os interesan y los encontráis en castellano, pues me lo pedís y vamos traduciendo, porque desde que el libro está en castellano voy a marchas forzadas traduciendo cosas que solo tenía en catalán. Y algunas se entienden, ¿eh? Casi, las que son mensajes muy cortitos, yo creo que se entienden. poco a poco. Y nada, que nos vemos en las redes, ¿no? Claro, nos vamos siguiendo. Esto es lo que tiene ventaja. El no poder venir es una penita, pero nos tenemos un poquito también más a mano. Bueno, pero la vida no acaba, ¿eh? Todavía nos quedan muchos años por delante para poder encontrarnos, Ana. Sí, Que seguro que sí, seguro que hay oportunidad y ocasión. Y nada, y a vuestras compañeras lo dicho, también os enviaremos por email. Hay alguien ha abierto el micro. Si alguien quiere hablar, de verdad, ¿eh? No hay ningún problema. Que os enviaremos por email la grabación, el enlace para que lo podáis ver, incluso compartir con. Porque a veces, muchas veces en la familia también, una de las partes de la familia lo tiene muy claro, pero la otra parte no lo tiene claro. Entonces, a veces el discutir en torno o reflexionar también puede ser algo a tener en cuenta. Os lo mandaremos por email y como tenéis también el correo electrónico del CEP, cualquier cuestión que consideréis importante o cualquier propuesta que nos queráis hacer llegar, estamos encantados de recibirla. Muchas gracias. muy bien. Muchas gracias. Hasta siempre. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, Ana, chao.